Muy bien. Ahora sí, logran ver mi pantalla compartida. Por favor, Brandon, si me puede volver a ayudar para confirmar. Muy bien, muchas gracias. Mil disculpas. Mire, ha habido un pequeño error de conexión. Entonces, a ver, vamos a... Muy bien. Entonces habíamos quedado, ¿no? Eh, y les había haciendo la retroalimentación de que habían presentado muy buenos trabajos, pero ya para lo que son las siguientes unidades, por favor que tengan cuidado con el uso de la IA. ¿Sí? Muy bien. Entonces, iniciemos. Mil disculpas por el percance y gracias por unirse. Ya están 18. Entonces vamos a ver este módulo 7 de estrategias y recursos educativos para la atención en el aula con estudiantes con discapacidad intelectual. El objetivo holístico ya lo habíamos visto. Tenemos 4 unidades. Esta unidad didáctica 2 está orientada a ver los sistemas de comunicación aumentativa y alternativa, los SAAT, que ya en la unidad 1 se había visto una introducción, ¿no? Muy bien, en esta unidad didáctica 2, ustedes van a tener como propósito, ¿no? El resultado que se quiere lograr es que ustedes diseñen recursos de comunicación aumentativa y alternativa basados en pictogramas, sistema BLIS y tableros de comunicación. Hacer, ¿no? Comprendiendo sus principios pedagógicos, saber, asumiendo actitudes de respeto e inclusión ser, para fortalecer la comunicación funcional de los estudiantes. Muy bien, dentro de lo que es ya la organización de las actividades, vamos a iniciar también con un análisis crítico contextual, con una lectura motivadora, y ya para plataforma, para que tengan que presentar una tarea con una determinada calificación, ustedes van a tener diseño de recursos de comunicación aumentativa y alternativa. Nuevamente va a haber un foro y también el uso de pictogramas, ¿no? Van a aplicar pictogramas para planificar una actividad en aula. Vamos a entrar ahora a la plataforma de Arasac para utilizar, por ejemplo, el traductor de pictogramas. Eso les va a servir también de base para poder hacer su tarea. El documento base también va a ser el mismo que ha sido elaborado para el módulo. Sin embargo, si quieren algún documento adicional para poder enriquecer de manera particular o como grupo, también me avisan para que podamos enriquecer la bibliografía. Al igual que en la unidad 2 y el resto de las unidades, vamos a organizar por el análisis crítico y contextual, la fundamentación y construcción teórica, y finalmente en la última parte vamos a ver qué actividades ya un poquito más con detalle tienen que entregar para esta unidad didáctica 2. Las reglas del equipo son las mismas para las 2 primeras sesiones. Tratar de que sus cámaras estén habilitadas cuando vayan a participar. La asistencia también, que es obligatoria por lo menos a esta sesión, ¿no? Y los permisos, si tuvieran alguna situación ya personal, ¿no? Pero de manera muy excepcional, avisarme, por favor, comunicarse mediante inbox para que podamos evaluar cada caso. Entonces vamos a ver esta unidad didáctica 2, que ya son los A, que es una unidad didáctica muy hermosa, ¿no? Porque ya ustedes van a tener algunos recursos mucho más concretos para poder trabajar con sus estudiantes, no solamente con discapacidad intelectual, sino sus estudiantes en general. Muy bien, entonces, a ver, le voy a pedir a Carla Callitaya, que me ha ayudado en reducir el acople, que me pueda ayudar en la lectura de
la lectura motivadora. Adelante, por favor, profesora Kai. ¿Puede ver antes? ¿Se puede ver? ¿Me escucha? Sí, adelante, por favor. Dice, a sus 4 años toma las cosas con mayor seriedad. Nació el 18 de marzo de 2004 en Sucre. Era una niña con síndrome de Down. De pequeña era muy enfermiza, hasta que se operó del corazón cuando tenía 1 año y 7 meses. Entonces comenzó a evolucionar en su salud de manera óptima. Asistía a fisioterapia, lo que también le ayudó mucho en su salud. Melissa caminó por sí sola cuando tenía 2 años y 7 meses. A sus 3 años comenzó con las terapias para el lenguaje y habla. Como todo niño, ingresó al nivel inicial a los 4 años en la escuela San Javier de Fe y Alegría, donde aprendió a relacionarse con otros niños de su edad. Su comportamiento era excepcional en clase, adaptándose plenamente a la currícula escolar de ese grado. Le gustaba jugar con plastilina, con la cual hacía bolitas y gusanítos, garabatear, garabatear con lápiz y colores y construir con cubitos de madera tosca, aunque con, aunque con poco de timidez. Melissa participaba en los juegos dance y dance. Muy bien, gracias, profesora Carla. Entonces le voy a pedir al profesor Brandon, que muy amablemente me ha estado ayudando, por favor, que el profesor Brandon continúe. Adelante, por favor. Buenas noches, doctora. Buenas noches, colegas. Está bien. A los 5 años ingresó a la escuela inclusiva Cristina Aitken de Gutiérrez, donde cursó el nivel inicial hasta que cumplió 6 años. Allí enfatizó más su motricidad y aprendió a reconocer los animales domésticos y los sonidos que estos emiten. Pintaba mucho mejor con los lápices de colores, teniendo el cuidado de no salirse del margen de los dibujos. En el curso se mostraba muy atenta e inquieta. Poco a poco aprendió a ir al baño, primero con ayuda de la profesora, con el tiempo sola. Conoce las partes del cuerpo, le gusta ver cuentos y dibujos. Trata de hacerse comprender mediante gestos y gesticulando algunas palabras. En este momento continúa asistiendo a las terapias de lenguaje y a sus controles médicos. Gracias a su desarrollo y avance, Melissa logró pasar a primero de primaria a sus 7 años. Presta más atención en el aula. En la materia de educación física, realiza todos los ejercicios a su manera. Los logros que alcanzó este año fueron: reconoce las vocales y los números del 1 al 10, conoce los colores, las figuras geométricas, arma pequeños rompecabezas, le gustan mucho los libros, de acuerdo a los dibujos que estos presentan. Trata de narrar su contenido con el poco lenguaje que tiene, ayudándose de señas. Le gusta mucho practicar deporte, en especial el fútbol. Este año participó en las Olimpiadas Especiales Locales con su club Síndrome de Down de Chuquisaca en la disciplina de atletismo. Hoy cursa el segundo curso de primaria y a sus 8 años toma las cosas con mayor seriedad. Participa de todas las actividades que se realizan en la escuela y continúa practicando atletismo en su club. Hace operaciones básicas de suma y restas. Avanza los temas desarrollados en su curso con una adaptación especial. Está aprendiendo el abecedario y hablando más claro. Su familia la ayuda y apoya mucho. Está aprendiendo a vestirse sola. Tiene una responsabilidad en la casa que la de poner la mesa al mediodía, actividad que realiza a la perfección. Juega con sus compañeros. Le gusta ver televisión.
Muy bien, muchas gracias, profesor Brandon. ¿No? Es la historia de un estudiante con síndrome de Down que, bueno, en Sucre nosotros tenemos, como en todo Bolivia, unidades educativas de su sistema regular, ¿no? Que son de fe y alegría. Y este estudiante, bueno, esta imagen es nada más referencial, ¿no? Porque teníamos solo texto en el texto académico. Este estudiante, pues, ha estado, ¿no? En San Javier B. Miren qué casualidad, mis hijitos están en San Javier A, de Fe y Alegría. Y en la historia de esta niña, bueno, ella llega a adaptarse, ¿no? Es decir, tiene, por lo que relata, varias competencias sociales, emocionales, pero va presentando dificultades, ¿no? De ahí también que luego ya se le inscribe a un centro de educación especial, especialmente a un centro donde se va a trabajar con habilidades, ¿no? De la vida diaria, donde en un primer nivel ya se va a lograr la independencia en algunas acciones. Entonces, a partir de esta historia, son 6 las interrogantes que se nos plantea para poder arrancar esta unidad. Entonces, a ver si es que no hay algún voluntario. A ver, la profesora Sonia está presente. Profesora Sonia Mendoza, veo que está presente. ¿Puede activar su micrófono, por favor? Buenas noches, Elisa. ¿Cómo está, profesora Sonia? Buenas noches. ¿En qué departamento está usted? Tarija, Elisa. Oh, Tarija, qué lindo. ¿Qué de rico ha comido ayer? ¿Qué platito? Mm, bueno, me comí ¿cómo se puede decir? Un pollo al jugo. Ah, un pollo al jugo. Ah, qué rico. Aprovechamos los feriados, ¿no? Y el fin de semana, para mimarnos un poco. Muy Sí, bien, sí. profesora Sol. Ayúdenos, por favor, a leer la primera pregunta y a poder responder, por favor. O yo se lo leo. Tenemos, ¿qué formas de comunicación utiliza Melissa, que es la estudiante con síndrome de Down del caso, para expresar sus ideas, necesidades o emociones dentro del aula y en su vida cotidiana? Les reitero la pregunta. ¿Qué formas de comunicación utiliza Melissa, la estudiante con síndrome de Down, para expresar sus ideas, necesidades o emociones dentro del aula y en su vida cotidiana? Elisa, y esa parte no la escuché bien cuando estaba leyendo la compañera. Ya, muy bien, no se Sí. preocupe. A ver, a alguien que quiera animarse, el profesor Brandon ha prendido su camarita, tal vez él se anima a participar. Eh, otra vez, doctora. ¿Cómo Eh, está? Sí, bueno, en la historia lo que más me ha llamado la atención respecto a la pregunta de la izquierda, ¿no? Ujú. Es que Melissa, ¿no? Una de sus maneras físicas, por así decirlo, de expresar, ¿no? Sus ideas es a partir del atletismo, ¿no? De esta disciplina deportiva, ¿no? Que además le gusta mucho, ¿no? Entonces esa parte me ha llamado mucho la atención porque también es una manera de expresar las emociones, ¿no? que siente Melissa a partir del deporte. Y ya en su vida cotidiana, como el atletismo es una disciplina que se compite estando sola, por así decirlo, ¿no? Entonces, en su vida cotidiana, como dice el relato, o sea, ya puede vestirse sola, ¿no? Eso también indica. Entonces, me ha llamado la atención. Muy bien, muchas gracias, profesor Brandon. Evidentemente, a través del deporte, ¿no? Y toda actividad física, nosotros comunicamos, ¿no? Pensamientos, comunicamos nuestros intereses, qué nos motiva. A veces nuestros estudiantes pueden estar muy calladitos en el aula, pero ya cuando decimos haremos alguna actividad, gritan, ¿no? Hablan.
Y algo también importante, más allá de la disciplina, porque ella juega fútbol y también es parte del equipo también de atletismo. Muchas gracias, profesor Brandon. Se nos indica que se comunica a través de los gestos, ¿no? A través de las señales también. Entonces, nosotros alguna vez que no le podemos decir a nuestro ser querido, te amo, ¿no? Pero lo vemos de lejos, tal vez le vamos a hacer o nuestros estudiantes cuando hay ese vínculo, también lo queremos, profesor, ¿no? Entonces acompañan la señal con la verbalización. Muy bien, muchas gracias. No, más allá de esos datos, no nos dan otros datos en el caso, pero sí pone en relieve esa participación de Melissa, ¿no? Y a partir también de las dificultades en el lenguaje, pero ella en esa interacción social, ¿no? Utiliza gestos. Muy bien, muchas gracias, profesor. Vamos a pasar a la siguiente. A ver, vamos a ver quién se anima. No vamos a ir a todas las preguntas, pero es importante que ustedes puedan revisar en su texto, ¿no? A ver, la profesora, a ver, vamos a ver qué profesoras están. A ver, vamos a ver. La profesora Cintia Lanza. Buenas noches, profesora Cintia. Profesora Cintia. Cintia Lanza. No está. Ya. Muy bien. Profesor Ever Vargas, ¿está presente? Tampoco está el profesor. Es importante que estén atentos, ¿sí? El profesor Enrique Tito. Aquí, licenciada. Buenas noches, profesor Enrique. Adelante, por favor. Mm, Para considerar una estrategia para favorecer la comunicación y la participación con características similares a ¿no? A la niña Melissa, tal vez podría sugerir cartillas o algunos cuadros que puedan, ya que hay dificultades, ¿no? En el lenguaje, para poder expresarse o inclusive no sé, una pizarra podría ser tal vez, o algún modo de que ella pueda expresar con elección, ¿no? Vemos que los niños generalmente se guían más con dibujos que con otros elementos, ¿no? Más con dibujos siempre se guían. Muchas gracias, profesor Enrique. Bienvenido. Lindo verlo en esta clase. Bienvenido. Muy bien, entonces, esta pregunta, ¿no? Nos ayuda a comprender la necesidad de una estimulación multisensorial, no solamente a nuestros estudiantes con discapacidad intelectual, ¿no? En este caso, a Melissa, que por lo general el síndrome de Down, ¿no? En la mayoría de los casos está acompañado por lo menos de una discapacidad intelectual leve. Y como decía el profesor Enrique, ¿no? Es muy importante la estimulación visual, que nuestros estudiantes puedan tener, ¿no? Como vamos a ver ahora, sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, tableros de comunicación, pictogramas y todo lo que vamos a avanzar en esta unidad. Entonces, a partir de este caso, es importante que nosotros vayamos innovando en el aula, si es que hasta ahora no lo hemos hecho, con estos SAC, que en definitiva nos va a servir mucho en nuestra experiencia y ya vamos a estar mucho más preparados para cuando vayamos a tener un estudiante con discapacidad intelectual, ¿no? Y de acuerdo a la tercera unidad, también que ya vamos a ver neurodidáctica, lo visual ayuda mucho, ayuda muchísimo. Definitivamente incluso genera más dopamina, ¿no? Es decir, que nosotros nos sintamos más relajados, que podamos comprender mejor algunos conceptos, es decir, tiene muchos beneficios, pero no olvidemos que no solamente tendríamos que usar lo visual, ¿no? Tal vez en el caso de Melissa o alguna otra estudiante, le puede ayudar mucho, evidentemente, el usar cartillas
usar muchos recursos visuales, pero también recursos auditivos, ¿no? Y también, como habíamos avanzado, la manipulación, ¿no? Es decir, el que pueda manipular diferentes tipos de materiales. Entonces tenemos que ver también la diversidad en los canales perceptivos de nuestros estudiantes. Entonces, ustedes tienen otras preguntas más problematizadoras, están cordialmente invitados a poder reflexionar, tal vez el día lunes compartir el caso de Melissa con sus colegas en la unidad educativa y hacer una reflexión sencilla con sus colegas, ¿no? Muy bien, entonces ahora vamos a ya pasar a lo que es el avance. Vamos a ver en esta unidad didáctica 2 los sistemas de comunicación aumentativa y alternativa, los AAC, que cada vez se están posicionando más en otros países, como les mostraba la primera sesión, a partir de una verdadera inclusión en la sociedad en general. Se tiene el conocimiento y uso de los AAC, ¿no? Los AAC no están reducidos solo al aula, solo en el ámbito pedagógico, sino que deberían estar también poco a poco, en la medida que una sociedad es inclusiva, en espacios públicos, ¿no? En otros países como en España, por ejemplo, tenemos pictogramas por ejemplo, en la señalética de tránsito, en la señalética de movilidades públicas, en los menús de los restaurantes, ¿no? Entonces, poco a poco se va incorporando esa necesidad de responder a las personas que se comunican mejor mediante estos sistemas, ¿no? Entonces, ¿cómo se define a los AAC? Como el conjunto de estrategias, métodos, recursos y herramientas que están orientadas a posibilitar la comunicación de personas que presentan dificultades parciales o permanentes para poder expresarse. Es importante que reconozcamos que estos sistemas, que los AAC, tienen que ver con toda una política de inclusión, ¿no? De inclusión educativa, inclusión social, y dan respuesta también a los derechos de las personas. Les reitero, es importante que vayamos trabajando en esa sensibilización y que también desmitifiquemos, ¿no? Muchas veces se hace un uso también indebido de los AAC y se trata de reemplazar por el lenguaje oral. Y no es tanto así, es un apoyo, ¿no? Vamos a ver más adelante 2 videos donde vamos a ver por ejemplo, a un joven que tiene parálisis cerebral infantil, porque surgen de ahí también la historia de los pictogramas, para poder dar respuesta a este joven que tenía limitaciones en la comunicación, ¿no? Los AAC, ¿no? Todo lo que son pictogramas, tableros, todo lo que vamos a ver en esta noche, que es muy lindo el avance de esta unidad. Actualmente se utiliza para personas que tienen trastorno del espectro autista, discapacidad intelectual, discapacidad físico-motora, ¿no? En especial parálisis cerebral infantil y trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el TDAH. Es decir, los pictogramas no se reducen solo a la discapacidad intelectual, donde se ha trabajado muchísimo y es muy, muy aceptado, ¿no? Es en toda la población con trastorno del espectro autista. En Bolivia, ¿no? En los centros de educación especial se ha incorporado mucho en el trabajo con la población, ¿no? Que tiene todos estos diagnósticos, pero también en las aulas del subsistema regular, ¿no? Cada vez se está utilizando más todos estos AAC. Entonces, nuevamente, ¿no? Es importante que veamos a los AAC no solamente como exclusivo de un diagnóstico o de un grupo. No, se pueden beneficiar muchos niños, muchos adolescentes, muchos adultos, ¿no? Con estos AAC, dependiendo de cada caso, dependiendo de sus características, pero para que un niño con TEA, por ejemplo, ¿no? Y discapacidad intelectual, porque pueden ser comórbiles, puede haber el diagnóstico de una persona con TEA,
y al mismo tiempo tenga discapacidad intelectual, ¿no? O solamente tenga una discapacidad o un trastorno de neurodesarrollo, ¿no? Como el TDAH o el TEA. Entonces, si bien en el aula va a trabajar con estos sistemas, ¿no? Con estos acts, es importante que en la casa también los padres, los hermanos, los abuelos, ¿no? Tengan conocimiento y manejen en la vida cotidiana estos sistemas de comunicación. Entonces, ahora vamos a ver un ejemplo del aula Teach, que es una metodología que utiliza precisamente los SAC. Necesito que vean cómo han acomodado el aula, donde están organizados los pictogramas, ¿sí? Y vamos a ver, permítanme. Si alguien no escucha el audio, me avisa, por favor, ¿ya? Los voy a compartir nuevamente. A ver. La presentación. Ya tengo. La metodología Teach es un enfoque diseñado. Y ya. Profesor Brandon, ¿ha escuchado el audio en esos primeros segunditos? Sí, perfecto, gracias. Para favorecer el aprendizaje y la autonomía de las personas con TEA, adaptando el entorno a sus necesidades específicas. En lugar de centrarse en cambiar la conducta del niño, Teach modifica el contexto para hacerlo más comprensible y predecible, reduciendo así la ansiedad y mejorando su capacidad de desenvolverse de manera independiente. Para aplicar Teach, lo primero es estructurar el entorno. Se dividen los espacios en áreas bien definidas, una zona de trabajo individual, otra para actividades grupales, una para el tiempo libre y otra donde se guarden los materiales. Esta organización ayuda a que el niño entienda qué se espera de él en cada momento, favoreciendo en todo momento la concentración y el orden. Además, se utilizan sistemas de trabajo estructurados, diseñados para que el niño pueda completar una tarea de forma independiente. Cada actividad se desglosa en pasos sencillos, con apoyos visuales que le indican qué hacer en cada momento. Por ejemplo, si el niño debe de colocar piezas en un tablero, una secuencia de imágenes le mostrará cómo hacerlo paso a paso. Los apoyos visuales son fundamentales en esta metodología. Se utilizan pictogramas, colores y señales visuales que facilitan la comprensión del entorno y las tareas que se van a realizar. También se emplean cajas o bandejas, organizadas con materiales listos para cada actividad, de modo que el niño no tenga que preguntar qué hacer. Otro aspecto importante es la enseñanza de rutinas y la anticipación a cambios. Se establecen horarios bien estructurados y predecibles, y si se va a modificar alguna rutina, se avisa con antelación, mediante apoyos visuales o verbales. Esto ayudará a que el niño se sienta más seguro y preparado para afrontar nuevas situaciones inesperadas. El objetivo de esta metodología no es solo facilitar el aprendizaje académico, sino también desarrollar habilidades funcionales para su vida diaria, desde aprender a vestirse de forma autónoma hasta organizar sus materiales y seguir instrucciones en diferentes contextos. Este enfoque le permite que gane confianza en sí mismo y pueda desenvolverse mejor en su entorno. Teach es una metodología flexible que se adapta a cada niño y niña y puede aplicarse tanto en el aula como en casa. Su combinación de estructura, apoyos visuales y enseñanza de la autonomía le convierte en una herramienta clave para potenciar el desarrollo del alumnado con TEA. Cuando damos a los niños con TEA herramientas para comprender el mundo que les rodea, no solo facilitamos su desarrollo, sino que también les damos la oportunidad de demostrar todo su potencial. A ver, muy bien. A ver, ahora voy a volver. Muy bien, profesor Brandon, usted es mi ayudante esta noche. ¿Puede ver la presentación en PowerPoint? Sí, muy bien, muchas gracias. Muy bien, entonces les ponía de ejemplo este video bastante cortito, ¿no? Porque cuando trabajamos con estudiantes con TEA, ¿no? Con trastorno del espectro autista, que les reitero, podríamos tener casos también de estudiantes que tengan TEA y discapacidad intelectual, es importante que esté súper organizado su horario, ¿no? Que tengan una estructura. Si en un aula regular a un estudiante con TEA lo ponen primero un día adelante y luego que entre al último porque llegó tarde, ¿no?
puede tener hasta una crisis de ansiedad, porque en la mayoría de los casos a esta población, ¿no? Les genera mucha frustración, mucho estrés, mucha ansiedad, el hecho de que haya cambio de planes, de que no se siga la estructura, incluso de dónde se tienen que sentar, ¿no? Entonces, si bien esta metodología TIC se usa exclusivamente, ¿no?, para esta población, nosotros en un aula regular podemos hacer la adaptación para que esa persona tenga su espacio, para que incluso haya una señalética en el piso de flechitas por dónde tiene que caminar para entrar, para salir del aula, para que tenga un espacio exclusivamente para él, ¿no? Y han visto los pictogramas, ¿no? Que exactamente esa secuencia se utiliza también con población con discapacidad intelectual. Eso lo vamos a ver esta noche, vamos a ver ya un poquito más de detalle, pero quería que vean ese ejemplo, ¿no? Muy bien, hasta aquí alguien tiene algún comentario, tal vez ha trabajado ya con esta forma de estructurar, ¿no? Físicamente el aula, o ha visto, o tal vez ha asistido a algún curso. ¿Alguien quiere participar? Creo que nadie. Ya, por lo menos no estoy viendo manitos, a ver. Y ya, muy bien. Sí, adelante, por favor, alguien prendió su micrófono. Lice, Sí, ¿cómo está, Lice. profesora? Dicen buenas noches. Buenas noches. Sí, interesante viendo el video, ¿no? La organización del aula es muy importante. Ahí se ve los materiales, o sea que al niño lo que le gusta es más materiales coloridos, ¿no? Ahí están también los cuadros bien llamativos y el estudiante está más su tiempo dedicado a eso, no está perdiendo en nada su tiempo, ¿no? Y es interesante. Bueno, yo soy de educación regular, pero veo en alguna ocasión así estudiantes trabajando, ¿no? Como en mi escuela no tengo estudiantes así con discapacidad, ya todos son de educación regular, no tenemos, entonces, pero interesante, ¿no? Tenemos que estar preparados para algún momento y nos ayuda muchísimo. Nada más, Lice. Muchas gracias, profesora. ¿Me recuerda su nombre, por favor? Porque veo honor. Sí, Marina Cardoso. Marina, Marina Cardoso. profesora Sí. Marina. Muchas gracias por siempre participar. Entonces, sí, ustedes que trabajan la mayoría en su sistema regular, se puede usar pictogramas, ¿no? Se puede usar pictogramas, tableros de comunicación, pero como está en la imagen, ¿no? Todos estos sistemas, lo que vamos a ver ya ahora con detalle, eh, no tienen que reemplazar la comunicación. A veces es ese miedo que tienen los padres o es ese miedo también que tienen algunos maestros de empezar a utilizar este sistema, ¿no? De que va a generar que el estudiante no sienta la necesidad de comunicarse verbalmente y se va a acostumbrar a solamente señalar, pero no es así, ¿no? Va a depender mucho de cómo se va a planificar, de cómo se va a utilizar y puede ser más bien, como está en la imagen, ¿no? Una forma de poder superar una barrera de comunicación, pero dependiendo de cada caso, no tendría que reemplazar el lenguaje, sino que tenemos que seguir a través de estos sistemas de comunicación alternativa, seguir trabajando en la estimulación del lenguaje verbal. Si ustedes tienen algún estudiante, tal vez está yendo a fonoaudiología, ¿no? En fonoaudiología le van a dar, dependiendo del caso, sus ejercicios. Entonces, tiene que haber un lenguaje, también un diálogo interdisciplinario entre ustedes, preguntar siempre a la madre o al padre, al cuidador, si ese niño en particular ha tenido alguna cirugía, si está yendo a algún logopeda, algún centro, ¿no?, de apoyo, algún fonoaudiólogo. Entonces eso a ustedes les va a ayudar mucho para poder comprender de forma más integral ese caso, ¿no? También es importante reconocer que para la planificación y aplicación de estos sistemas
va a haber, lo que les decía, un diálogo permanente entre ustedes como maestros y los padres de familia, ¿no? Porque si se estimula al estudiante, si se trabaja con el estudiante en aula, pero en casa tienen esa resistencia o no conocen los pictogramas, por ejemplo, los tableros de comunicación, todo lo que ustedes avancen un pasito, cuando vaya a su casa va a retroceder otro paso, ¿no? Entonces, es importante que haya esa comunicación, ese respeto también entre maestros y padres de familia y pueda haber un trabajo coordinado y un apoyo. Va a ser fundamental para que los sistemas de comunicación se puedan aplicar no solamente en el aula, ¿no? Sino en la vida cotidiana de ese estudiante. Ahora vamos a ver ya lo que son los sistemas pictográficos. Son los recursos más utilizados dentro de los SAC. Se basan en el uso organizado de imágenes o símbolos visuales y su finalidad es facilitar la comunicación y la comprensión en personas que presentan dificultades en el lenguaje oral o en la comprensión de la información verbal, desde una perspectiva pedagógica. Como ven en la imagen, los pictogramas son imágenes muy simples, ¿no? Muy sencillas, no tienen mucho detalle. Un publicista diría, son imágenes muy limpias porque son trazos muy concretos, no tienen mucho detalle, pero son fácilmente diferenciables entre sí, ¿no? Entonces tenemos estos sistemas pictográficos. Hay una evidencia a nivel neurológico de que el cerebro procesa imágenes con mayor rapidez que un texto o cuando escucha un diálogo, ¿no? Sin embargo, nuevamente hay que tomar en cuenta los canales perceptivos. Posiblemente algún estudiante sí se va a beneficiar mucho de imágenes, pero también al mismo tiempo de una canción o de una palabra que le diga su maestra, ¿no? Cada estudiante es distinto, pero en general, no solamente los niños, sino todas las personas. Se han hecho diferentes estudios, diferentes experimentos en neuropsicología, es que las imágenes visuales ayudan mucho en la comprensión, ¿no? de conceptos, precisamente porque el cerebro va a procesar estas imágenes con mayor rapidez. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, un ejemplo de secuencia pictográfica, ¿no? Cuando un estudiante con discapacidad intelectual, nosotros a todo el curso vamos a dar la orden, ¿no? Guarden sus cuadernos, hagan fila y vayan al recreo. Ya vamos a dar una orden compleja que nuestros estudiantes van a comprender, los que no tienen discapacidad intelectual. Pero a nuestro estudiante con discapacidad intelectual le ayudaría mucho no solo escuchar esa orden, ¿no? No solo tener esa orden dada verbalmente, sino tener estas imágenes, ¿no? Un niño que está guardando, una persona guardando sus cuadernos en su mochila, en la segunda, niños que están haciendo fila, y luego ya la cancha, ¿no? El patio del colegio. Entonces, para nuestro estudiante va a ser mucho más fácil comprender, memorizar y no saltarse de una a otra, ¿no? Porque tal vez va a guardar sus cuadernos y luego se va a ir directo al recreo y no va a hacer fila. Y eso puede generar una mala reacción de sus compañeros o una llamada de atención de la maestra. Entonces, esto